La fecha es domingo 22 de febrero de 2026 y para quienes nos escuchan hoy, la verdad vale la pena marcar este día en el calendario. Sin duda, es un día clave. Porque esta madrugada marca un antes y un después definitivo en la historia contemporánea de la seguridad en Norteamérica. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, la misión en la mesa de análisis es colosal. Vamos a desentrañar una verdadera montaña de reportes de inteligencia estratégica. Así es, reportes muy densos. Comunicados oficiales de la Sedena y análisis geopolíticos de primerísimo nivel. Y todo está centrado en un evento de magnitud, pues, sísmica, ¿no? El abatimiento de Nemesio Rubeno Ceguera Cervantes, el líder absoluto y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin exagerar, un momento histórico que redefine el mapa de poder en el hemisferio occidental. Llevamos más de una década documentando la cacería de este objetivo prioritario, tanto por agencias mexicanas como estadounidenses. Claro. Y finalmente la persecución llega a su fin. Pero al revisar los documentos y la doctrina histórica de seguridad, queda clarísimo que este evento es apenas el cierre de un capítulo y el violento prólogo de uno mucho más impredecible. Totalmente de acuerdo. Y justo antes de meternos de lleno a desmenuzar los reportes, es vital hacer una pausa para dejar clara una regla de oro de este espacio. Adelante, es muy necesario. Tenemos sobre la mesa documentos que incluyen narrativas políticas súper cargadas de ambos lados de la frontera. Está la presión durísima de la administración de Donald Trump, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y advertencias, muy severas, de la oposición en México, específicamente del partido PRI. Para la audiencia, queremos ser meridianamente claros. Aquí no tomamos partido ni respaldamos ninguna de estas posturas. Exacto. Nuestra chamba es reportar y analizar los hechos crudos de forma estrictamente imparcial, tal cual vienen en las fuentes. Una aclaración indispensable. En un tablero de ajedrez tan complejo, la seguridad nacional y la política partidista se cruzan todo el tiempo. Ajá. Nuestro enfoque será puramente analítico, revisando las tácticas, las consecuencias y los datos duros sin ningún tipo de filtro político. Ok, vamos a analizar esto. Arranquemos con la anatomía del operativo en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco. Bien. Porque leyendo los reportes del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, parece una secuencia de película. Un golpe de mano ejecutado en la madrugada por fuerzas especiales con inteligencia compartida muy de cerca con las autoridades de Estados Unidos. Y fíjate que Tapalpa funcionó por años como un santuario casi impenetrable para la cúpula de esta organización. Pero lo que precipita esta caída, según los reportes que tenemos aquí, es una combinación de vulnerabilidades que dejaron al objetivo en una posición verdaderamente insostenible. Claro, la salud fue un factor. Por un lado sí, la salud. Los expedientes confirman que padecía una enfermedad renal crónica avanzada. Requería cuidados médicos de especialidad y sobre todo equipo de diálisis constante. Es una ironía brutal, ¿no? Un imperio criminal con tentáculos globales, pero su líder máximo termina acorralado por la necesidad logística de una máquina de diálisis. Así es. O sea, un prófugo simplemente no puede moverse a salto de mata por la sierra si depende de esa infraestructura médica para seguir vivo. Exactamente. Y a esa vulnerabilidad biológica se le sumó un colapso en su estructura de protección política. Las fuentes detallan cómo apenas semanas antes se logró la captura del alcalde de Tequila. Ah, Diego N. Diego N., quien enfrentaba acusaciones por operar precisamente como facilitador de esa estructura criminal. Fue como quitar esa pieza clave del Jenga que sostiene toda la torre. Al caer esa protección institucional perimetral, el anillo de seguridad colapsó. Ahora bien, cuando irrumpen el ejército y la fuerza aérea, no fue precisamente un arresto pacífico, ¿verdad? Para nada. Los reportes de Sedena hablan de una resistencia salvaje. El saldo en el lugar fue de 7 bajas del grupo criminal, 3 militares heridos de gravedad y un decomiso verdaderamente brutal de armamento pesado. Hablamos de lanzacohetes y vehículos con blindaje artesanal. ¡Qué locura! Y ojo con este detalle operativo crítico. El líder no falleció en el sitio del enfrentamiento en Tapalpa. Resultó gravemente herido en el intercambio de fuego y murió durante el traslado médico de urgencia en helicóptero hacia la Ciudad de México. Ajá. Además, la operación logró la captura de La Leona, identificada en los documentos como una figura clave en el esquema de reclutamiento. Tácticamente, esto es un golpe de decapitación de manual militar. Pero a ver, detente ahí un segundo.
Porque si acaban de sufrir este golpe de decapitación y pierden a su líder supremo, la lógica dictaría que la organización entra en pánico o se paraliza. Sin embargo, en cuestión de horas, el país entero estaba en llamas. ¿Cómo explicamos esa reacción tan inmediata? Lo fascinante aquí es observar la ejecución de lo que en doctrina militar se conoce como una respuesta asimétrica. Demostraron una capacidad de mando y control verdaderamente aterradora a pesar del vacío en la cúpula. No hubo parálisis. Hubo un contraataque táctico inmediato. ¿Los narcobloqueos? Exacto. Vimos narcobloqueos y vehículos incendiados de forma simultánea en al menos 13 estados de la República. Fue un efecto dominó masivo. Michoacán, Guanajuato, Colima, Baja California. Pero el epicentro, lógicamente, fue Jalisco. Así es. Los reportes indican que el gobernador Pablo Lemus activó el Código Rojo. Y para quienes tratan de dimensionar el impacto de esta medida, es el equivalente a poner en pausa una metrópoli entera. Totalmente. No malinterpretar estos bloqueos. No son berrinches ni vandalismo aleatorio de la organización. Es terrorismo táctico. ¿Terrorismo táctico? Claro. Al cruzar e incendiar camiones en arterias viales y carreteras principales, lo que la organización busca es generar una saturación inmediata de las capacidades del Estado. Bloquean el avance de los convoyes del Ejército y la Guardia Nacional. Ganan tiempo. Compran minutos y horas invaluables para que sus mandos intermedios puedan replegarse, esconder armamento o reubicarse antes de ser cazados por las autoridades. Claro, es una cortina de humo a nivel estatal. Y hablando de esa estructura organizativa, este cártel tuvo un crecimiento que eclipsó incluso la expansión histórica del cártel de Sinaloa. Definitivamente. Lo lograron mediante un modelo de franquicias muy agresivo y el uso de violencia propagandística extrema. Entonces, ¿qué significa todo esto ahora que la figura central ya no está? Entramos al pantano de la crisis de sucesión. Significa que la organización enfrenta una prueba de estrés existencial. Históricamente, el CJNG operaba con una estructura vertical anclada en la lealtad personalísima a su fundador. El modelo de franquicia les permitió crecer rápido al absorber mafias locales, pero sin el líder que mantenía unidos esos pactos con mano de hierro, esas franquicias se convierten inmediatamente en líneas de fractura. Es como el guión de una serie sobre una toma hostil corporativa, pero con armamento militar. Leyendo la inteligencia sobre la línea familiar directa, parece que está completamente descartada para la sucesión. ¿Completamente? Porque su hijo, conocido como El Menchito, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos apenas en 2025. Y su hija, Jessica Johanna, aunque está libre tras cumplir condena en territorio estadounidense, tiene un perfil enfocado en el lavado de dinero. Sí, las finanzas. Exacto, las finanzas, no en el control territorial violento que exigen las bases de este tipo de organizaciones. Así es. Al anularse la vía hereditaria directa, el vacío de poder atrae a perfiles sumamente peligrosos que ya controlaban grandes pedazos del pastel. Los reportes perfilan a 3 grandes pretendientes al trono. A ver, cuéntanos de ellos. Primero es Juan Carlos Valencia González González, alias el 03. Es hijastro del líder abatido, hijo de Rosalinda González. Su enorme ventaja es que combina la legitimidad de la línea familiar con un músculo operativo letal. Porque tiene el grupo élite, ¿no? Exactamente, tiene bajo su mando al grupo élite, la facción paramilitar mejor armada de la organización. Pero no está solo en la carrera. Los documentos que tenemos dedican páginas enteras a Audias Flores Silva, alias el jardinero. El jardinero es el pragmatismo ultraviolento hecho persona. Controla la logística, las rutas de Nayarit y gran parte de Jalisco. Su perfil es tan alto que el gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por su captura. ¡Wow! No tiene la sangre del fundador, pero tiene el control de las plazas clave. Y en el mundo criminal, a veces la geografía vale muchísimo más que la genealogía. Totalmente. Y no podemos olvidar a los jefes urbanos, nombres como Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, y Cristian Fernando Gutiérrez, alias el Guacho. Perfiles muy distintos. Tipos que dominan la propaganda digital, los videos con convoyes interminables y que tienen un control férreo en el Bajío y en zonas metropolitanas como Zapopan. El riesgo sistémico que proyectan los analistas de inteligencia aquí es enorme.
La gran interrogante es si alguno de estos perfiles logrará someter a los demás para mantener la hegemonía del cártel o si estamos ante una fragmentación total. Ese es el gran miedo. Si analizamos la historia reciente, el efecto Beltrán Leiva es el gran temor de las agencias de seguridad. Cuando esa organización perdió sus cabezas, no hubo un sucesor claro. Se atomizaron en decenas de microcárteles que desataron baños de sangre por feudos regionales. Claro. Si el CJNG se fragmenta de esa manera, puertos vitales para el comercio internacional como Manzanillo o Lázaro Cárdenas se van a convertir en zonas de guerra entre facciones de la misma matriz. Y la naturaleza odia el vacío. Mientras ellos deciden quién se queda con la silla, sus enemigos históricos no están cruzados de brazos. Las oportunidades sangrientas se están abriendo de par en par. Si conectamos esto con el panorama general, la reacción de los adversarios nos revela muchísimo sobre sus respectivas capacidades estratégicas. Es muy ilustrativo comparar cómo reaccionó el cártel de Santa Rosa de Lima frente a cómo lo está manejando el cártel de Sinaloa. Empecemos por Guanajuato con el Cártel de Santa Rosa de Lima, o CSRL. Según los reportes, su ofensiva fue instantánea. Ni siquiera dejaron que se enfriara la noticia. Fue una reacción de oportunidad táctica pura. Aprovecharon que las células del CJNG en el Bajío estaban desorientadas o concentradas en organizar los narcobloqueos para lanzar ataques verdaderamente devastadores. La masacre de Salamanca. La masacre reportada recientemente en Salamanca es un claro síntoma de esta estrategia. Buscan recuperar a sangre y fuego el monopolio de la extorsión local, el narcomenudeo y su negocio fundacional, que es el robo de hidrocarburos. Es una guerra de recuperación territorial a nivel micro. Pero la lectura que hace el Cártel de Sinaloa es completamente distinta. Es un enfoque macro. Y aquí te hago una pregunta, porque los documentos señalan que Sinaloa está sumido en su propia guerra civil espantosa entre los Chapitos y la facción del Mayo. Así es. ¿Cómo es posible que, estando divididos internamente, tengan la capacidad operativa para intentar una expansión territorial justo ahora? Es una excelente observación. La paradoja es que precisamente por su guerra interna, ambas facciones en Sinaloa necesitan urgentemente nuevas fuentes de ingresos y rutas libres para financiar su propio conflicto. Increíble. Ven la decapitación de su gran rival histórico como una ventana de oportunidad irrepetible. Históricamente habían perdido terreno frente a la agresividad de Jalisco. Ahora los reportes de inteligencia indican que están desplazando comandos para avanzar sobre corredores vitales en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Busquen reconectar sus rutas hacia la frontera noreste. Exacto. Es un juego de ajedrez geopolítico sumamente violento. Geopolítica. Esa es la palabra clave. Porque todo este reacomodo de fuerzas paramilitares no ocurre en una burbuja. Ocurre con el reloj avanzando y bajo la presión implacable de Washington. La dimensión internacional es quizá el factor más volátil de todos en este análisis. La administración de Donald Trump ha endurecido muchísimo su postura. La exigencia de resultados tangibles contra el tráfico de fentanilo es absoluta. Sí. Y el punto de inflexión en los reportes es la designación del CJNG como un grupo terrorista extranjero por parte de Estados Unidos. Esto no es solo un cambio de etiqueta. Para nada. Altera por completo las herramientas legales, financieras y diplomáticas que Washington puede utilizar para presionar al Estado mexicano. Y retomando nuestro compromiso de neutralidad que mencionamos al principio, es fascinante ver cómo se manejan estas narrativas a nivel oficial. Por un lado, vemos al embajador estadounidense, Christopher Landau, emitiendo felicitaciones abiertas, enmarcando esto como una victoria rotunda de la cooperación bilateral. Pero en contraste, el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, muestra una postura de cautela estratégica muy marcada. En sus declaraciones recientes ha cuestionado la eficacia a largo plazo de la llamada estrategia Kingpin, esta doctrina de ir cortando las cabezas de los cárteles. Es una postura basada en la memoria institucional. Al repasar las estrategias de administraciones pasadas, desde los tiempos de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, la evidencia empírica muestra que eliminar a un gran capo casi nunca reduce la violencia. Al contrario. Por el contrario, suele disparar los homicidios por la fragmentación que mencionábamos antes. El gobierno mexicano intenta equilibrar la celebración de un éxito táctico innegable con la realidad de que el avispero acaba de ser pateado con muchísima fuerza. Aquí es donde se pone muy interesante. Todo este caos, los narcobloqueos, el código rojo, la posible fragmentación,
choca de frente contra un muro de tiempo inamovible: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Logísticamente, es un escenario que le quite el sueño a cualquier planificador de seguridad. Guadalajara no es una ciudad secundaria en este torneo. Es una de las sedes estelares del evento deportivo más masivo del planeta. Los reportes de inteligencia reflejan alertas rojas parpadeando por todos lados. Al observar cómo una alerta de código rojo pudo paralizar operaciones aeroportuarias internacionales hace unas horas, el mensaje que llega a Suiza, a la sede de la FIFA y a las cancillerías de los países participantes es de extrema vulnerabilidad. Sin duda. Citando los documentos, vemos advertencias muy severas del partido PRI, señalando que la situación operativa está, cito textual, fuera de control. Y de nuevo, sin avalar el tono político de la declaración, el punto subyacente sobre la seguridad es ineludible. Y las implicaciones para el Estado son gigantescas. Para blindar el occidente de México y garantizar la seguridad de cientos de miles de turistas, selecciones nacionales y prensa global en medio de una guerra de sucesión criminal, se va a requerir un despliegue masivo y prolongado del Ejército y la Guardia Nacional. Un esfuerzo monumental. Ya no se trata solo de seguridad pública local. La viabilidad de un compromiso de Estado a nivel internacional está directamente atada a cómo se estabilice este vacío de poder en Jalisco. Es un nivel de complejidad brutal. Hablamos de capos, de la Casa Blanca, de mundiales de fútbol y estrategias macroeconómicas, pero corremos el enorme riesgo de perder de vista la base de la pirámide. La población civil. Exacto, la gente que realmente está pagando la factura de todo esto a diario. Esto plantea una pregunta importante para el análisis, más allá de los titulares espectaculares sobre recompensas millonarias y operativos cinematográficos. ¿Cuál es el costo humano y socioeconómico real de este modelo de gobernanza criminal? Los documentos de organizaciones civiles nos arrojan a una realidad sumamente oscura. Aterrizando los datos duros, estamos hablando de una crisis humanitaria sostenida. Los registros apuntan a más de 28,000 personas en situación de desplazamiento forzado a nivel nacional en años recientes. Son cifras alarmantes. Y este vacío de poder actual está acelerando el fenómeno de forma brutal. Solo en la región de Tierra Caliente y la costa de Michoacán, los reportes documentan la huida repentina de más de 550 personas en los últimos días. Sí. Familias enteras dejando atrás absolutamente todo por el fuego cruzado o, peor aún, para escapar de las levas forzadas, donde las células criminales secuestran a jóvenes para usarlos como infantería desechable. Es desgarrador. Y las fuentes van más allá, describiendo instalaciones que evidencian un control territorial absoluto. Documentan el hallazgo de campos de adiestramiento y exterminio, como localizado en Teuchitlán, Jalisco. ¡Terrible! No son simples escondites, son infraestructuras diseñadas para la tortura sistemática, para entrenar sicarios y para ejercer un terror psicológico sobre las comunidades aledañas. De a la par del terror físico está el parasitismo económico. Porque sostener ejércitos privados de miles de hombres, comprar armamento pesado y drones explosivos, pues cuesta una fortuna diaria. Claro. Los reportes analizan a fondo cómo el cártel extrae esta riqueza mediante la extorsión de las economías lícitas. Toman como ejemplo a Michoacán, donde miles de familias que se dedican a la producción y exportación de aguacate y limón viven bajo el yugo de cuotas por kilo cosechado o empacado. Una extorsión a esa escala industrial sería imposible sin redes profundas de complicidad estatal. Los expedientes detallan niveles de infiltración institucional gravísimos, señalando casos específicos de directores de seguridad pública municipal coludidos, funcionarios que, en lugar de proteger a los productores, operaban como cobradores y facilitadores para el cártel. Es una red enorme. Y la decapitación del líder supremo inevitablemente sacude estas redes de corrupción local, dejando en la incertidumbre a miles de pequeños productores que no saben a qué nueva facción tendrán que pagarle el piso mañana. Es un panorama denso y profundamente complejo. Para recapitular lo esencial de los reportes analizados hoy, el 22 de febrero de 2026 queda documentado como un éxito de inteligencia sin precedentes y una victoria táctica enorme para el Estado y la cooperación bilateral. Eso es un hecho factual. Totalmente.
Sin embargo, los análisis coinciden en que las causas estructurales subyacentes ni siquiera se han rozado. La inagotable demanda de drogas en Norteamérica, la porosidad institucional a nivel municipal que permite la extorsión y el flujo incesante de armamento de asalto hacia el sur siguen intactos, alimentando la maquinaria. Al revisar la historia de la seguridad en México, la lección es dura. La caída de un gran líder fundador rara vez significa el fin de la organización, sino el violento inicio de guerras intestinas mucho más complejas. Claro. Esto nos obliga a dejar sobre la mesa una reflexión final que los reportes insinúan pero que no resuelven. Si el resultado constante de desmantelar a estos gigantes a través de la estrategia de cortar cabezas es su inevitable mutación hacia decenas de micromafias atomizadas, impredecibles y extremadamente sanguinarias con la población civil. ¿Hacia dónde vamos entonces? Exacto. No es momento de que las sociedades a ambos lados de la frontera exijan replantear por completo qué significa ganar en este contexto. La historia de México demuestra que la caída de un gran líder es a menudo el prólogo de guerras territoriales más complejas. Tal vez debamos cuestionar si la victoria reside en las capturas de alto perfil o si requiere cambiar de raíz el enfoque hacia la reconstrucción profunda del tejido económico e institucional local. Una reflexión monumental que definitivamente debe resonar en todos los niveles donde se toman las decisiones de seguridad. Agradecemos profundamente a la audiencia por acompañarnos en este denso recorrido a través de la inteligencia, la geopolítica y el impacto social de la noticia de la década. Seguiremos monitoreando y desmenuzando la información oficial conforme los reacomodos en el terreno sigan su curso, invitando siempre a quienes nos escuchan a no quedarse con el titular y a seguir cuestionando las capas de fondo en estas narrativas de seguridad global. Hasta la próxima Inversión Profunda.